vamos a hablar de la luna por signo, vamos a hablar de la luna casa por casa. ¿Por qué? Porque es una pregunta que me hacen frecuentemente y además es algo que también yo encuentro que muchas veces está bastante mal interpretado. Lo cual me parece lógico porque al ser la luna la función representativa de las emociones, las necesidades y los deseos, muchas veces hay como una sensación de ¿cómo interpreto esto yo? ¿Qué significa que la luna está en esta casa? Que yo tengo deseo de lo que está en esa casa, pero ¿cómo lo manifiesto? No entiendo. Hay una confusión. Y esto también me lleva al segundo punto que en esta mini stream, va a quedar mejor ejemplificado. Es el gravísimo error reduccionista que detesto que un montón de gente hace, que es hacer la deducción de que si la casa 1 está regida por Aries, entonces la luna en casa 1 es lo mismo que la luna en Aries, y nos vamos a dar cuenta que no. Y hay un montón de casos en donde hay similitudes, pero hay otros en donde es grandísima la diferencia según la función que se cumple y las variables que tenemos para poner en marcha. Pero ustedes lo primero que tienen que saber es dónde tienen la luna. Entonces, para eso lo que van a hacer es van a venir a nuestra página de cabecera para calcular carta-del-medio natal.es, que se las voy a dejar ahí en el chat. Van a venir acá a calcular carta natal, van a poner su nombre, su fecha de nacimiento, su horario de nacimiento. Acá donde dice HL, UT y LMT lo dejan donde está HL, no tienen que tocar nada más. Y luego eligen país, provincia, ciudad y aceptar. No tienen que poner coordenadas a mano, no tienen que hacer nada más. Cuando lo hagan, van a poder levantar la carta natal y ustedes, vamos a agarrar el ejemplo de alguien que cumple años hoy, que es este de acá, van a buscar el símbolo de la luna. ¿Ven? El símbolo de la luna de este señor está acá. Y este símbolo, como pueden observar, se encuentra dentro de la casa 7. Es decir, que ustedes automáticamente detectan la luna. Lo primero que van a buscar es en qué casa está, que es lo que ven por adentro. Obviamente que hay casos en donde está el bordecito. Si ven que está el bordecito, para terminar de asegurarse bien, bajan, escrolean para abajo y van a buscar acá la luna, el renglón de la luna, y efectivamente van a ver que dice casa 7, ¿sí? Esto de acá, la columna que dice casa, les va a terminar de confirmar en qué casa está la luna. Entonces, ahora que sabemos todo eso, lo que vamos a hacer es analizar primero qué significa la luna en casa 1 y los ejemplos que tenemos, como para que mientras yo les vaya explicando ustedes se vayan imaginando cómo es. Tenemos a Jackie Chan, a François Truffaut, tenemos a Val Kilmer, a Kate Winslet, a Alicia Silverstone. Eso es lo único malo que tiene esta página, que es AstroSeek, y es que deja un poco afuera a las figuras que son más bien políticas, y la mayoría son actrices y actores. Es todo Hollywood lo que hay acá, pero bueno, nos sirve para tenerlo de ejemplo, así que tampoco vamos a descartarlo, ¿no? Así que bueno, todas estas personas tienen la luna en casa 1. Por ahí creo que Leonardo DiCaprio también tenía, Audrey Hepburn, Leslie Nielsen, bueno, actores y actrices, gente bastante famosa. Para entender qué significa la luna en la casa 1, lo primero que vamos a recordar, hacer un pequeño repasito, es qué significa la casa 1, ¿no? La casa 1 tiene que ver con el yo, con el propósito, con eso que me planteo como un proyecto propio y que voy a ir cumpliendo toda mi vida, y por lo tanto, hacia qué clase de personalidad voy a ir virando de acuerdo al aprendizaje que incorporo. Entonces la casa 1 tiene mucho que ver con el ego y con lo personal. Por lo tanto, la luna, lo que nos va a decir, esto sin importar en qué casa estemos viendo. Vamos a ver 4 cosas según la luna en cada casa. Primero, ¿cómo me siento cómoda o cómodo de acuerdo a dónde está la luna? Porque la luna me genera confort, me genera comodidad, hace que yo diga, estoy tranqui acá, me siento como en casa. La luna representa el hogar. Lo segundo es cuáles son las herramientas que tengo con esa luna ahí, que cualquier planeta en cualquier casa me da herramientas en ese lugar. Entonces vamos a interpretar esas herramientas. Lo tercero que vamos a ver es
¿Qué tengo que priorizar para ser feliz? Porque la luna habla del deseo y el deseo representa mi necesidad y el cumplimiento de mi necesidad me hace sentir algún tipo de felicidad. Y finalmente lo que vamos a ver es cuáles son los caminos oscuros, que como todo aspecto astrológico tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces vemos todas las claves que funcionan, pero ojo al piojo. También vamos a ver cuáles pueden ser los riesgos que esa luna en esa casa nos puede llevar al autoboicot o a no pasarla tan bien o a negarnos a nosotros mismos, nuestra propia felicidad. Entonces, la luna en casa 1, desde el lugar de qué me genera comodidad, es la posibilidad de decidir. Las personas con luna en casa 1 son personas que necesitan tomar sus propias decisiones. Son personas que tienen que sentir que son quienes lideran su propia vida. Entonces hay algo de autonomía y de independencia y también de énfasis en ellas mismas. Es una cosa que tiene que ver mucho con la voluntad, con los propios caprichos, con la libertad de cometer mis propios errores también. Entonces hay un deseo de tomar toda la responsabilidad respecto a los conflictos que pueden suceder en mi camino. Está bien, a mí me pasaron cosas buenas, me pasaron cosas malas, es por mí. Me parece que el ejemplo de Leonardo DiCaprio, que fue uno de los primeros que vimos, es bastante práctico porque justamente es una figura que han existido memes acerca de él tratando de conseguir el Oscar a como de lugar y el tiempo que tardó en conseguir el Oscar. Y ustedes saben que Leonardo DiCaprio no fue un tipo que se quejara, que hablara mierda de sus competidores, que cambiara de rubro, que se dejara frustrar. Él se hizo responsable de lo que él quería. Él lo que quería era ganar un Oscar. Y lo que hizo fue elegir cada vez películas que lo pusieran más al límite respecto a su capacidad de actuar. Entonces acá tenemos una persona que se hace cargo de lo que desea y va en el cumplimiento de ese deseo. Por supuesto que es un deseo muy ambicioso. Hay algo de ambición también tener la luna en casa 1, ¿no? Pero es una ambición personal. Es qué me llevo yo. Y qué más yoísta que decir básicamente el premio. Una estatuilla dorada. Entonces me parece que está muy bueno por ese lado. Jackie Chan, que era la primera carta que habíamos visto, que está por acá, también tiene la luna en casa 1. Y acá tenemos otro ejemplo de una persona que de alguna forma se ha forjado su propio camino, ¿no? Básicamente dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer para fusionar las artes marciales con lo que a mí me gusta, que es actuar? Y eso va a terminar formando parte de mi sello personal, mío y solamente mío. Bien, entonces estas personas, ¿cuáles son las herramientas que tienen? En primera instancia, instintos, una aguda intuición que nos guía en el camino. Más allá de las personas que vengan y nos digan, mira, vos tenés que hacer esto de esta manera o de esta otra. Hay algo en esta gente que dice, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces vos podés decirme lo que quieras, que yo igual voy a hacer lo que se me cante. Y al tener la luna en casa 1, ¿qué es lo que hay que priorizar para acercarnos un poco más a ese concepto de felicidad? El sentirnos con derecho de tener nuestra propia libertad y nuestra propia autonomía, el defender ese derecho de hacer lo que yo quiero hacer, el tener una especie de egoísmo iluminado, ¿no? Un egoísmo positivo, que no sea un egoísmo de pisotear a otras personas, sino de decir, me lo merezco, como nuestro TikTok favorito que tanto hablamos, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, habría que preguntarle si tiene la luna en casa 1 a esa mujer. Y también el respeto por mi propio derecho de elegir, ¿sí? Es decir, que no se trata solamente de creerme en derecho a elegir, sino respetar ese derecho, porque si no, no soy feliz. Por más de que me estén imponiendo, saber que hay algo dentro mío que está luchando por ese derecho, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir, pero lucha por ese derecho. Supongamos que es una persona que quizá quiere elegir algo, pero ese algo depende en gran medida de su acceso económico. Entonces esa persona va a luchar para lograr que la economía no sea un impedimento y está en el camino de conseguir ese cumplimiento de poder elegir. Pero, como dije, vamos a hablar también de cuáles pueden ser las fallas, cuáles pueden ser las tentaciones al camino de la negatividad con una posición como esta. Y tenemos, por ejemplo,
el dejar ir oportunidades que nos den experiencia, el dejarnos llevar por nuestras propias dudas, el dejarle nuestro poder a otras personas para que decidan, el convertirnos en gente que lo único que hace es aportar alguna utilidad pública y nada para nosotros mismos, nosotras mismas. O a veces también el meternos demasiado para adentro, ¿no? El creer que porque la experiencia personal es lo único que a mí me vale, automáticamente desecho todo lo que se puede aprender de otras maneras. Entonces hay como dos extremos acá. O me dejo a mi público o a la gente o a mi servicio y no me ocupo de mí y de mis ambiciones, o hago todo lo contrario. Me preocupo tanto por mí que pienso que todo lo que pasa por mí es lo que vale y me olvido que existe otro mundo de aprendizaje más allá de mi propia individualidad. ¿Van preguntas hasta acá? Pasamos a la luna en casa 2. Aprovechen ahora para consultar. Mientras tanto yo voy a ir buscando a ver qué figura tenemos con la luna en casa 2. A ver con quién podemos ejemplificar. La luna en casa 2 es de Julia Roberts, de Brad Pitt, de Nicole Kidman. Bueno, gente con mucho dinero. Ya vamos a ver qué relación tiene esto también. Drew Barrymore, Paul Newman, John Travolta, Vin Diesel, Michael J. Fox, Naomi Watts, Michael Douglas, Demi Moore. Me gusta que es como que la mayoría de la gente que aparece acá es gente que es como que ha sido popular en otro momento y ahora le decís esto a un centennial y no entiende de quién estamos hablando, ¿no? Kiefer Sutherland, Jennifer Aniston. Ya de por sí hay algo que tienen en común la mayoría de estas personas y es que han sabido dedicarse a una gran variedad de emprendimientos. Es decir, que es gente que de alguna forma ha sabido multiplicar sus recursos económicos. Y justamente la casa 2 tiene que ver con los recursos económicos. Pero ojo, que no nos dejemos llevar tampoco por la superficialidad de pensar solo en la casa 2 como dinero y economía, porque en realidad la casa 2 tiene que ver con el valor que le doy yo a mis capacidades y cómo esa valorización se termina traduciendo en mi capacidad de subsistir, que eso puede significar que me paguen un buen sueldo, cobrar yo lo que corresponde por mis esfuerzos y así sucesivamente. Va variando de persona a persona. Entonces, la luna en casa 2 nos habla de un sentido, sí, ya vamos desarrollando lo que digo, un sentido de la propia legitimidad, de la dignidad, de la confianza, la búsqueda también de metas reales, ¿no? Metas que sean realmente costosas, en el sentido de cómo pesa esto en mi vida, cómo pesa ese título que yo tengo colgado en la pared, cómo pesa esta actividad que realizo, cómo pesa este esfuerzo grande que hice. Y entonces hay una cosa doble que no es solo valorar, sino también la palabra ganar. Ganar, pero no en el sentido de ganar como si estuviéramos compitiendo, puede ser competir igual, sino ganar desde el sentido de, ¿vieron cuando uno dice ganarse la vida? A eso me refiero. Creo que en inglés siempre, me encanta porque el inglés siempre nos da como más variedad de opciones. En inglés las palabras tienen una división más clara, que es ganar en tanto win, que es el ganar de salí primero, y ganar en tanto earn, que ese es el ganar que yo quiero ejemplificar en este momento. Entonces es el ganarse la propia dignidad, el empezar a desarrollar o a profundizar el sentido del propio valor, del éxito financiero, de la autosuficiencia, de que todo lo que sucede en mi vida, sobre todo en mi entorno, tiene un sentido mucho más significativo y más valioso porque yo me lo gané, yo lo conseguí. Y en ese sentido, si buscamos cuáles son las herramientas que tienen las personas con luna en 2, es el empuje, es no sé si existe esta palabra, pero es el ser industriosos, ¿no? Un hambre hay acá también.
Y todas estas cualidades, también los buenos instintos para manejar el dinero y los recursos, un odio al gasto al pedo, eso también es algo muy luna en 2. Y esta luna, para mí, es un excelentísimo ejemplo de la diferencia entre la luna en la casa 2 y la luna en Tauro. Porque la persona con luna en Tauro no necesariamente tiene tanto hambre, no necesariamente tiene tanta cosa de cumplir una meta. La luna en Tauro es una luna que busca la contemplación, la tranquilidad, el disfrute del hedonismo. Si esto le cae de arriba, se lo ganó sola o algo pasó que hizo que viniera a ella, no le importa. La luna en casa 2, en cambio, tiene otra manera de ver esas cosas. Necesita ganárselo, necesita ser merecedora y necesita sentir que este valor lo ha traído a casa en su espalda. Entonces ahí tenemos muchas de las grandes diferencias, que por eso es importantísimo empezar a descartar autores y autoras que nos dicen que es lo mismo la luna en Aries que la luna en 1, la luna en Tauro que la luna en 2. Obviamente que tienen sus similitudes, claro que sí, pero no son lo mismo. ¿Qué necesitan hacer estas personas con la luna en 2 para fraguarse su propia felicidad? Bueno, primero, no dejarse llevar por esa mentira de que no tengo lo que necesito, ni la inseguridad. Tiene que permitir desafiar sus propios límites, hacer que las cosas se hagan, esta cuestión de voy a lo concreto, estamos dando vuelta, bueno, voy yo y lo consigo y lo traigo. Y qué bueno que lo logré. De eso se trata, ¿sí? Y si hablamos de cuál es el punto negativo o lo que puede llegar a afectarlo negativamente, o cuál es la tentación que podemos dejar que nos afecte y que después termine en mal puerto, si tenemos la luna en 2, es perder oportunidades, ¿no? Oportunidades de mostrar nuestro valor, de hacer nuestro camino. No confiar en sí mismas, esa también es un gran riesgo. Dejarse llevar por el miedo a perder, ¿sí? Enfocarse mucho más en el deseo que tengo de obtener o de conseguir o de acumular y no de ganar. Y también el compararse, ¿no? El pensar que los otros son mejores, que son más valiosos, que tienen más capacidades, y así me dejo llevar por justamente ser esclavos de un ego que no cree en sí mismo, básicamente. Entonces, volviendo otra vez a las figuras que hemos estado observando, acá tenemos figuras que realmente tienen una larga carrera, es decir, que primero no se cansan mucho de trabajar, si observan, son personas que incluso con los años que tienen siguen laburando en cuestiones relacionadas con su carrera y que además han sabido expandir sus imperios económicos a través de la valorización de sus ganancias. Vamos a pasar ahora a la casa 3. En la casa 3 tenemos como ejemplo Sharon Stone, Peter Jackson, Meg Ryan, Nick Nolte, Kevin Costner, Winona Ryder, Jack Nicholson, Gwyneth Paltrow, tengo un problema con ese apellido, no me sale. Tenemos a Alec Guinness, a Catherine Zeta-Jones, Errol Flynn. Acá, si ustedes prestan atención, estamos empezando a observar figuras que también muchas se relacionan con la actuación, pero hay una tendencia a que sean figuras que se caracterizan por su manera de comunicar o por sus otras dotes en el ámbito en el que trabajan. Peter Jackson, su característica principal no es ser actor, es ser director. Meg Ryan también ha caracterizado películas que tienden a hablar mucho del mensaje, por más de que sean románticas, aunque a ella eso no es lo que tanto le interesa. Bueno, después tenemos, a ver dónde estaba, lo perdí. Tenemos ejemplos también de documentaristas. Elvis Presley, que ya estamos hablando de un cantante, es decir, que acá nos salimos un poquito de la estructura que estábamos viendo anteriormente. Es decir, que acá tenemos personas que tal vez hay algo más en su imagen y cómo se comunica esa imagen, ¿no? Entonces,
La casa 3, que es la casa regida por Géminis y que tiene que ver con la comunicación, también tiene que ver con el intercambio, con el intelecto, con mi capacidad de negociar, pero sobre todas las cosas se relaciona con la información que yo adquiero y cómo esa información, una vez que la tengo, la transmito. Es como, la casa 3 es como una radio en nuestra vida. Es una radio que manejamos por nuestros propios medios. Vamos, recolectamos información y después transmitimos nuestro programa día a día. Entonces, una persona con la luna en casa 3 es una persona que tiene que encontrar su voz natural y asegurarse de que es escuchada. ¿Y a qué me refiero con voz natural? Primero, a no dejarse silenciar por otras personas y segundo, a hablar desde el corazón. Es gente que cuando transmiten algo están mostrando una parte suya que va más allá de cualquier actor que simplemente está ejemplificando una capacidad para imitar a otras personas. Acá yo estoy llevando un mensaje a un puerto determinado y para lograr eso tengo que saber escuchar muy bien también. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene una luna en 3? Buenas capacidades de escucha, de aprendizaje, amor por el lenguaje, entender cómo el lenguaje cambia la forma en la que yo puedo intercambiar con otras personas, una curiosidad innata, un poder para expresar de lo que soy yo, de lo que estoy hecho yo emocionalmente, espiritualmente, a través de la expresión verbal. Y para ser feliz, vamos a necesitar expresarnos claramente, confiar en mi inteligencia nativa, ¿no? Esta cosa de, bueno, lo que aprendí realmente lo he asentado y esto puedo llegar a enseñarlo o a llevarlo a otro lugar o convertirlo en otra cosa. Y todo esto se desarrolla con educación, ¿no? Así que son personas que también van a ser felices en la medida en la que, por ejemplo, mejoren su vocabulario, se vuelvan más articuladas en la forma de hablar, aprendan a buscar, a investigar, a conocer, a adquirir, a absorber información, a observar, a escuchar lo que les enseñen, a enseñar en algún momento tal vez. Y si hablamos de el lado oscuro, el problema, la tentación o lo que capaz puede hacerles caer, me lo imagino con una frase, esto que es, podría haber dicho esto, ¿no? Uy, tendría que haber dicho esto y no lo dije, ¿por qué me callé la boca? O a veces el desperdiciar esa capacidad de comunicar, ¿no? Una persona que capaz tiene todas las chances de escribir un libro o de hacer un proyecto, de convertir todo ese conocimiento que tiene en algo útil y lo único que hace es maquinarse. Se maquina, pero no hace nada con eso. No deja su marca, ¿no? O a veces la otra es decir, a nadie le va a interesar lo que yo tengo para decir, entonces, ¿para qué lo voy a decir? Es esta cosa de todo el mundo va a creer que lo que yo hablo no es interesante o al revés. La otra vereda. Lo que yo digo es tan interesante que tengo que hablar día y noche y rellenar el espacio vacío con mis palabras porque seguro son súper importantes. Entonces ahí están los extremos, ¿no? La luna también trabaja con extremos porque la luna es la emoción. Ahí no hay tanto espacio para la objetividad, es lo que hacemos de corazón. ¿Siguen ahí? Se cortó el stream, nadie está hablando. Vamos a ver entonces qué sucede ahora con la luna en 4. Alguien que me hable, por favor, que me confirme. Comenten. Seguimos acá escuchando atentamente, no te frenes. Bueno, buenísimo. Con la luna en casa 4 tenemos figuras como Mel Gibson, Bruce Willis, Eddie Murphy, Penélope Cruz, Christopher Reeve, Jamie Lee Curtis. Tenemos a Matthew McConaughey. Tenemos a Steve Martin. Estoy buscando gente que no sea solo actriz o actor, ¿no? Para que no nos aburramos. Tenemos a Peter O'Toole. Tenemos a Ronald Reagan. Bien, acá ya tenemos a un presidente y también ha sido gobernador.
Así que bueno, acá ya empezamos a ver figuras que llevan con ellas algo que tiene que ver con el hogar. Fíjense esto, ¿no? Mel Gibson igual ha tenido problemas por cuestiones relacionadas al racismo, pero a la larga es una persona que se aferra mucho a sus raíces. Bruce Willis, que es un tipo que también ha tenido un estilo de actuación y no se ha alejado mucho de ese estilo, es como su tradición. Tenemos Jamie Lee Curtis, que ella también, por ejemplo, ha revolucionado incluso lo que es el orgullo por la industria cinematográfica australiana. Es decir, que acá tenemos figuras que hay algo que tiene que ver con de dónde vienen, que está muy presente. Y cuando tenemos a la casa 4 tiene que ver con el hogar. Pero acá, como siempre, tenemos que aclarar que el hogar no necesariamente es mi hogar de raíz. Puede ser mi hogar de raíz, puede ser el país de donde vengo, puede ser la tradición, puede ser mi familia, pero también puede ser lo que yo considero hogar a cada lugar donde voy, ¿no? Esta cosa de voy plantando una semilla y en esa semilla se construye algo y ese algo es donde yo siento confort. Entonces, con la luna en casa 4, hay una búsqueda por el hogar natural, ¿no? Que puede ser, como dije antes, puede ser un pueblo, una región, un país, un grupo de gente. Hay una cosa de una casa no es exactamente un hogar. Una casa es algo, un hogar es algo más que una casa. Es mucho más. Es lo que yo siento acá, que ahí es a donde puedo volver. Es donde me puedo sentir feliz. Entonces, ese concepto de hogar, más que sensación, ese concepto de hogar, es que todo hogar natural gira alrededor de encontrar a las personas que realmente son mi familia espiritual, que me hacen sentir bien, que me hacen sentir conectada, comprendida, acompañada, entre iguales, feliz, tranquila, que son quienes me cuidan, que me contienen. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene una persona así? En primera instancia hay una sincronía con el lugar en donde su espíritu se siente tranquilo. Esto quiere decir que cuando encuentra a las personas o a los lugares donde puede llegar a ser feliz, ya lo sabe, ya lo intuye. Por lo tanto, son personas que sin duda van a encontrar una gran habilidad para, por ejemplo, saber en qué lugar deberían vivir. No solamente buscando un alquiler, capaz cuando se mudan o cuando se van de viaje a otro país se dan cuenta que en ese país se sienten mejor. Y también hay una cuestión que también es una habilidad y es esta cosa de poder construir vínculos muy pero muy profundos con otras personas en su vida. Eso es una gran capacidad que tienen estas personas. El decir yo conecto con vos y ya hay algo acá en el corazón que nos dice que somos familia, aunque no lo seamos por sangre. Y si quieren ser felices, entonces lo que tienen que hacer es aprender a sacrificar otras preocupaciones, por ejemplo, carrera, dinero, estatus, para realmente encontrar primero el hogar o el lugar en donde se sienten en comodidad y en felicidad. Esto no significa que son personas que no se pueden dedicar a esto, ¿eh? Ojo, estamos diciendo que si no tienen una base firme, nunca se van a sentir conformes con lo que hagan. Entonces, para ser felices, primero tienen que priorizar el saber que hay un lugar a donde pueden volver. Y cuando lo encuentran, ya está. El resto se va a empezar a dar con mucha mayor facilidad. Y si dijéramos entonces cuál es el lado oscuro o la cosa que se le complica un poco más a estas personas, es el no sentir conexión con esa tierra que hay debajo de sus pies, esa tierra física o esas personas que están en su vida, y dejarse llevar por eso, no cuestionarlo, pensar que la familia en la que nació tiene que ser la familia para toda su vida, que el hogar en el que nació tiene que ser el hogar para toda su vida, o llegar al extremo de sentirse completamente invisibles en las vidas de las personas, porque no hay nadie que les valore, no hay nadie que esté ahí para cuidarles, para contenerles, para darles un abrazo, y como adultos corren el riesgo de convertirse en gente muy fría, muy solitaria,
o ver al mundo como una realidad muy existencialista, ¿no? Eso también puede pasar. Vamos a hablar entonces ahora de la luna en casa 5. Vamos a buscar qué personas tenemos la luna en casa 5. Con luna en casa 5 tenemos a Hugh Jackman, a Ben Affleck, Al Pacino, John Malkovich, Jeff Goldblum. A ver si hay algo además de actores. Bueno, acá tenemos a Jennifer López, que ha hecho mucho más que actuar. Es cantante, es actriz, es diseñadora de moda. Ahora vamos a llegar a eso que es interesante y por qué. Stephen King, que ahí no tenemos un actor, tenemos un escritor. Prolífico es poco. Es súper, mega, recontra, archi prolífico. Ringo Starr, miren, Ringo Starr también. Michael Moore, ¿sí? Director. Acá entonces tenemos a una ramificación de gente muy creativa, muy prolífica, personas que han estado en millones y millones de películas, personas que también han tenido una gran injerencia en las películas en las que estuvieron. Por lo pronto, Al Pacino y John Malkovich ya sabemos que son personas que han participado activamente en la creación de las obras en donde ellos mismos estuvieron o en la creación de los personajes. Así que acá tenemos una interesante ramificación hacia el mundo creativo, porque la casa 5 tiene que ver con la creatividad, ¿no? En la casa 5 tenemos el viejo concepto de esta que dice que son los hijos, cuando en realidad es algo mucho más que los hijos. La casa 5 son mis creaciones, y las creaciones no necesariamente tienen que ser los hijos. Las creaciones pueden ser aquello que es un proyecto mío, una obra artística, un emprendimiento, o hasta incluso mi capacidad para brillar en el mundo y que ese brillo impacte a un público determinado. Entonces la creación es el personaje. Sabiendo esto, entonces, las personas con luna en casa 5 buscan de alguna manera el sentir que están felices de estar vivos, de estar acá en este mundo. Esa sensación de que no tienen limitaciones, no hay inhibiciones que estén moviendo su vida, no hay una conciencia de sí mismos que hace que estén todo el tiempo controlándose. Por el contrario, vinieron a disfrutar de la vida, vinieron a expresarse de manera espontánea, a encontrar alguna salida creativa para lo que saben hacer, a esperar el aplauso en vez de la crítica, que no está bien tampoco esperar todo el tiempo el aplauso. Eso ya lo hablamos cuando hablamos del signo de Leo, pero sí que en vez de estar haciendo las cosas con el miedo a que nos van a criticar, haciendo las cosas creyendo en nuestra obra, creyendo en nuestro proyecto. Y con eso entonces sabemos que los recursos de las lunas en casa 5 son la presencia y el estilo, el talento creativo, el vivir en el momento presente, el decir soy yo y soy ahora, y no, o sea, me dejo llevar por la espontaneidad y no le doy tantas vueltas a eso. Y sabiendo eso, para ser felices entonces tienen que buscar el alejarse de esa sensación de que tienen que estar siempre a salvo en el mundo. Por el contrario, tienen que salir al mundo, tienen que buscar conectarse con los placeres, lo que más les hace feliz, y buscar esa felicidad. Esto es un gran privilegio que tiene esta luna acá. También el saber equilibrar, ¿no?, entre los placeres del cuerpo físico y los placeres de la mente. Esto significa que son personas que están mucho más contentas cuando van detrás de un pasatiempo, cuando balancean un poco las cosas desde lo emocional, lo mental y lo espiritual, y todo tiene que ver con expresarse. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la tentación o la cuestión que puede derivar en un resultado negativo para las personas con luna en casa 5? El tener miedo de decir que sí, el no permitirse ser realmente felices, el dejarse llevar tanto por las responsabilidades a tal punto que siempre se están inhibiendo, el darle demasiado poder a las reglas y a las apariencias y no a la voluntad de su corazón. Y también puede ser esto de aferrarse demasiado a esa idea de que el dolor es el maestro, ¿no? Esa cosa de
en la vida, obviamente el dolor es un gran maestro, pero esa cosa de siempre todo tiene que ser con sufrimiento, si no, no me lo merezco, no vale la pena. Y no es real, sabemos que no es real. Y vamos a llegar a la luna en casa 6. Va a ser la última luna que haga porque estoy viendo que este stream ha durado... ¡Uy! Se me cayó mi hebilla. Este stream ha durado un montonazo de tiempo. Así que lo que vamos a hacer es vamos a hacer hasta la casa 6 y después voy a hacer un stream la semana que viene, o no, la semana que viene creo que nos toca el panorama de abril. Sí, la semana que viene nos toca el panorama de abril. Bueno, el 4 de abril nos toca la esencia Aries. El 11 de abril vamos a analizar las otras lunas que faltan, o sea, la luna de la casa 7 a la casa 12. Así que si estás viendo esto, si lo estás viendo por diferido y tu luna está de la 7 a la 12, no tengas miedo que en 15-20 días se viene la segunda parte. Hola Juli, bienvenido. Bien, entonces, vamos a ver qué personajes tenemos con la luna en la casa 6. Acá observamos que está Will Smith, Arnold Schwarzenegger, Goldie Hawn, Liv Tyler, Uma Thurman, Johnny Depp, Woody Allen, Robert Redford. Vamos a buscar gente que no sea solo de Hollywood, a ver si encontramos otra cosa. Bueno, hay bastantes directores y guionistas, pero no los conozco tanto, excepto Jean Cocteau. Paul McCartney. Paul McCartney es un excelente ejemplo para lo que vamos a ver ahora, así que creo que voy a arrancar por ahí. Michael Jordan, otro excelente ejemplo. Porque la casa 6 se la considera la casa del trabajo, pero es algo más que solo el trabajo. La casa 6 es la casa de, en esto yo soy bueno o soy buena. Y yo me esfuerzo un montón en perfeccionarme día y noche por hacer esa habilidad que yo tengo que sea cada vez mejor. Y esa habilidad tiene que impactar en las vidas de otras personas, pero no un impacto que sea me dan plata y gano plata por eso que hago. O la casa 10, que es un poco más del prestigio que yo gano, del reconocimiento o de la huella que yo dejo por lo que hago. Acá es básicamente lo que yo hago tiene una utilidad y esa utilidad funciona. Por eso es que también vemos muchas figuras, por ejemplo Arnold Schwarzenegger, que por ejemplo, fíjense, más allá de que él ha sido actor y es por lo que más se lo reconoce, también ha sido físico-culturista. Y decime que no es más un ejemplo de perfeccionar el cuerpo que el físico-culturismo, ¿no? Y decime que no es más ejemplo de tratar de dejar una utilidad o hacer algo importante en la vida que dedicarse a la política, más allá de que estemos en acuerdo o en desacuerdo con sus ideales políticos, ¿no? Eso es otro cantar. O Woody Allen, ¿no? Que también es una figura que es muy polémica por digamos, los temas morales y éticos que toca respecto a estar con quien fue su hija adoptiva y el abuso y las menores de edad y demás. Pero al mismo tiempo ha sido una persona que ha perfeccionado el arte de la dirección también y ha tratado de buscarse en su propio estilo. Entonces, acá tenemos también cosas interesantes para analizar, más allá de lo que estemos de acuerdo o no. Entonces, la casa 6, ¿sí? ¿Qué tenemos a las personas con la luna en casa 6? Tenemos los esfuerzos. Acá es el tema de los esfuerzos, de hacer algo que realmente importe, de generar una diferencia en la vida de otras personas, de hacer algo significativo, de tener responsabilidades significativas. Pero no es solo responsabilidades significativas, ojo, porque la luna también es intuición. Entonces la luna en casa 6 es saber encontrar personas que sean maestros y mentores, porque la casa 6 tiene mucho que ver con quién nos enseña para después perfeccionarnos. Entonces, tener una habilidad para detectar quiénes son esas personas que se van a convertir en nuestros mentores y les vamos a tener que prestar mucha atención porque nos aportan algo importante. Y una luna en una casa 6, por lo tanto, tiene como herramienta la competencia, no como
como capacidad de competir, competencia como soy competente, ¿no? El ser muy bueno en algo, el trabajo duro, la capacidad de trabajar duro, de aplicarle a algo seriamente toda mi concentración, de poder hacer más vívidas esas lecciones aprendidas en la vida y convertirlas en algo que funciona, que va para adelante, ¿sí? Y si queremos ser felices, claro, es una disciplina innata, es una disciplina que me sale del corazón, no es una disciplina que yo digo, bueno, soy muy autoexigente. No, yo tengo algo en mi corazón, en mi manera de sentir, que ya sabe qué tiene que hacer para que algo funcione y ya sabe cuánto de mi energía tengo que invertir para lograr llegar a mi objetivo. Por eso es que me gusta el ejemplo de Paul McCartney, que quienes hayan visto el documental se dieron cuenta que es un tipo que le pone mucho empeño a lo que le interesa hacer y que ha practicado temas una y otra y 1000 veces hasta que salía como a él le gustaba. Y estaban muchos de sus compañeros con cara de, amigo, me tenés los huevos llenos. Pero el tipo la siguió y así quedaron las obras como quedaron. Entonces son figuras muy importantes para trabajar con, nos guste o no. Y también, para ser felices, tienen que buscar espacios en donde puedan tener un impacto positivo en la gente. Acá para estas personas, para ser felices, el encontrar el trabajo adecuado para ellas es una temática central en su vida. No pueden estar haciendo algo que no les guste o algo que se relacione con la esclavitud o con el llevar el dinero a la casa y nada más, porque esto les mata el espíritu. Acá, ser bueno en algo tiene que ver con la diferencia positiva o negativa en mis propias condiciones limitantes. Por lo tanto, con la luna acá, si yo mismo no me doy cuenta que soy bueno en algo y no lo trabajo, automáticamente me estoy condenando a hacer algo en lo que no voy a ser bueno, porque no me gusta. ¿Y cuál es, hablando un poco de qué es lo que puede ser negativo, cuál es la posible negatividad o cuál puede ser el resultado negativo que se da teniendo la luna acá? Por ejemplo, buscar trabajos que solo paguen dinero y no me sirvan para nada más, no aprender nada, no buscar cumplir con ninguna meta que tenga que ver con mi utilidad o mi capacidad. Me gustaría ponerle como ejemplo el ser el engranaje de alguien más, ¿no? Formo parte de una mega corporación o de una super empresa y yo soy el engranaje. No sirvo para nada más que eso, no estoy aportando nada más que eso. Por eso que creo que eso va un poco de la mano con el creer que permitirnos ser esclavos es una realidad simplista y realista, es una cosa que es la única manera de vivir la vida y es la gran mentira que, o sea, esto es algo que para nadie tiene que funcionar, ¿no? Pero para las personas con luna en 6 puede terminar siendo todavía más nocivo para su salud. Confundir el poner los pies sobre la tierra y la madurez con dejarme chupar por mis responsabilidades y caer en situaciones de absoluta entrega a lo que no me aporta nada en la vida. Juli dice, no tengo la luna en esa casa, pero sí mi Marti y medio que me pasa por ahí. Bueno, es un buen ejemplo lo que me estás comentando, porque hay algo que también sucede y que mucha gente piensa que tiene que ser distinto y no. Y es que una casa ocupada por un planeta ya me está activando las vivencias que suceden en esa casa. Entonces, cuando nosotros leamos a los diferentes planetas en las diferentes casas, no va a haber tanta diferencia abismal, porque que un planeta esté presente ahí activa las temáticas de esa casa. Solamente que cada planeta cumple una función diferente. Entonces, mientras que un planeta va a cumplir una función desde el lado del deseo, el otro lo va a hacer desde el lado del entusiasmo, pero los desafíos que se nos van a presentar van a tener que ver con esa casa. Entonces es lógico que haya similitudes, como es el ejemplo de Juli que comentó ahí en el chat. Bueno, vimos de la casa 1 a las 6. Si llegaron tarde no se preocupen porque lo voy a subir a YouTube para que lo puedan ver. Y después, más adelante, vamos a subir desde la casa 7 a la casa 12, ¿sí? Así que bueno, si les gusta el trabajo que hago, si les gustan los aportes,
o cómo yo entrego mis conocimientos gratuitamente. No se olviden que me pueden donar cafecito. No se olviden que si no pueden donar cafecito, pueden suscribirse a mi canal. Si no se pueden suscribir al canal, no importa. Difundiendo todo el trabajo que yo hago me ayudan un montón. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes me siguen en Instagram o me ven en Twitter, que yo comento que voy a hacer un stream, si lo comparten o si comparten mis posteos, me ayudan un montonazo a que más gente me conozca y me contrate. Y les hago un pequeño aviso parroquial, falta todavía, pero ya les voy avisando, que si van a querer contratar algo en abril, presten atención a los primeros días de abril, porque yo a finales de abril me voy a ir de vacaciones, entonces abril lo voy a trabajar hasta el 15. Ya contrataciones no va a haber después del 15 de abril, porque ¿qué pasa? Si yo me voy a finales de abril y yo agarro una contratación a mediados de abril, no lo voy a poder terminar y la persona va a tener que esperar a que yo me vuelva de vacaciones para tener su carta, su revolución. Entonces, he decidido que voy a acordar con el trabajo antes, lo cual es algo que me tensiona mucho, pero si no, o sea, mi salud ya se está yendo por la cañería, ¿no? Entonces vamos a tratar de cuidar la salud antes de que sea demasiado tarde. Y por eso vienen unas largas, hermosas vacaciones de tranquilidad. Así que bueno, lunes que viene vamos a hacer un panorama de los tránsitos de abril. Siguiente lunes vamos a ver Esencia Aries. Y siguiente lunes, o si no, capaz podemos hacer al revés para no tardar tanto. Lunes que viene, panorama de abril. Siguiente lunes vamos a ver las otras lunas, la luna de la casa 7 a la 12. Y al siguiente lunes ahí sí la Esencia Aries. Importante, si llegaron tarde, van a poder disfrutar en YouTube. Hoy o mañana lo voy a publicar, este mismo video. Y van a poder ver la descripción de la luna desde la casa 1 a la casa 6. Así que bueno, me fui, los dejé. Gracias por estar, les quiero mucho, cuídense ustedes. Nos vemos el lunes que viene. Adiós.